Harold Aston vendió su alma para escribir, y la pluma cobró su precio. Su cadáver fue hallado días después, rodeado de sombras imposibles. Pero su historia apenas comenzaba. Esta es la historia de un escritor maldito. A medianoche, Harold Aston selló su pacto con una entidad que habitaba en su pluma. Un objeto maldito, como salido de un cuento de Poe o Lovecraft. Afuera, el viento aullaba y las sombras reptaban en su habitación. Lo que escribió aquella noche jamás fue encontrado. Aston, una vez aclamado en Londres por sus versos, se hallaba en ruinas. Las palabras lo habían abandonado, las musas se habían enmudecido. Cada página era un eco de su frustración. «Escribe», susurraba la voz en su mente. «Dame más tinta». Esa noche, la pluma no aceptaría excusas. Aston lo sabía. Las sombras se desprendieron de las paredes como carne arrancada de un cadáver invisible. Se retorcían, reptaban hacia él con movimientos espasmódicos. Rostros borrosos, bocas deformes que se abrían en un grito mudo, emergían y desaparecían en la penumbra. «Más tinta», murmuraron. Sus voces eran un coro de agonía. Aston sintió el escalofrío, pero no se detuvo. Ya sabía obedecer. Con la mano temblorosa, tomó el cuchillo junto al tintero vacío. Su muñeca, marcada de cicatrices, testificaba las exigencias de la pluma. Pero esta vez no bastaría. Quería más. Lo quería todo. Se cortó más hondo que nunca. Su sangre, cálida y espesa, se vertió en el tintero vacío. La pluma vibró, como un depredador que prueba su presa. Aston la agarró, incapaz de soltarla. Las palabras fluyeron con furia. Cada palabra era un sacrificio. Su último poema, una condena eterna. Cuando terminó, Aston se desplomó sobre la mesa, sus ojos abiertos y vacíos. La pluma rodó hasta el suelo, donde permaneció inmóvil, silenciosa. El poema que había escrito jamás fue encontrado. Solo su cuerpo fue descubierto días después, rodeado de sombras imposibles que no correspondían a la tenue luz del amanecer. Harold Aston desapareció en el olvido, pero la pluma no. Décadas después, en una Londres gris y decadente, otro escritor caía en la desesperación: Archibald Greaves. El mundo literario me había rechazado. Mis palabras caían en el vacío, mis ideas se diluían en un Londres donde la genialidad caminaba con nombres como Dickens y Wilde. Era un espectro entre escritores inmortales. Archibald Greaves nunca mereció la tinta con la que firmaba. Las editoriales rechazaban mis manuscritos sin abrirlos. Las pocas críticas eran despiadadas, prosa sin pulso, historias que mueren antes de nacer. Mi buhardilla se enfriaba, mi mesa se vaciaba, pero yo seguía escribiendo. La pluma temblaba en mis dedos, arañando el papel con la desesperación de un hombre al borde del abismo. Una noche de hambre y frustración, deambulé por el East End. Sus calles, sombrías y laberínticas, reflejaban mi alma,
En un mercado de antigüedades, entre polvo y olvido, la vi. Una pluma negra como la obsidiana, con un brillo que parecía beberse las sombras. En su cuerpo, una inscripción que se clavó en mi mente. Quédate mi tinta, dame tus palabras. El vendedor, un anciano encorvado y curtido como cuero seco, tenía un ojo velado por una nube blanquecina. Con un tono espectral, me habló de la pluma. Perteneció a un poeta cuyos versos aún resuenan en el más allá. Sus palabras olían a teatro barato, pero le di mis últimas monedas, más por curiosidad que por fe. De regreso a mi buhardilla, coloqué la pluma sobre la mesa. Su mera presencia parecía alterar la penumbra, dándole un peso extraño. Preparé un tintero, ansioso por probarla, pero estaba seco. El silencio se volvió denso, expectante. Con frustración, la empuñé. Su punta se hundió en mi dedo con precisión quirúrgica y una gota de sangre cayó sobre ella. Lo imposible ocurrió. La tinta roja fue absorbida como si el instrumento tuviera vida. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Por un instante, creí escuchar un susurro. «Escribe». Apenas fue un murmullo, pero parecía venir desde dentro de mi cabeza. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo al cansancio, y me senté ante el papel. Movido por una mezcla de fascinación y escepticismo, acerqué la pluma al papel. Apenas tocó la superficie, una corriente helada recorrió mis dedos hasta el brazo, como si algo oscuro e invisible se deslizara dentro de mi carne. Las palabras comenzaron a brotar de mi mente. La desesperación es un abismo sin fondo. No las pensé, no las planeé. Emergieron con una fluidez que me aterrorizaba y extasiaba a la vez. Conforme escribía, el susurro volvió, más claro esta vez. «Continúa». Era una voz grave, firme, y sus palabras reverberaron en mi cráneo. Intenté ignorarla, convencido de que era el hambre o el cansancio, pero sentí como algo, un peso intangible, presionaba mi mano para que siguiera escribiendo. Cuando terminé, dejé la pluma caer sobre la mesa y me alejé de ella, el corazón martilleándome en el pecho. Las palabras parecían vivas en el papel, resonando en mi mente incluso horas después. 2 semanas después, el sobre llegó. Papel grueso, lacre rojo. Algo tan elegante no debería oprimirme el pecho, pero lo hacía. Lo abrí. «Señor Greaves», decía la carta, «su obra posee un alma que el mundo necesita. Publiquemos». Mi corazón martilleó de emoción hasta que vi la mancha. Una gota de tinta roja justo debajo de la firma del editor. Oh, ¿era tinta? Esa noche la voz volvió. Al principio, un murmullo. Más tinta. Cerré los ojos. El murmullo se convirtió en un grito. Un grito seco, áspero, que no salía de mi garganta, sino de algo más profundo. Me desperté cubierto en sudor. La pluma seguía ahí, esperando. El cuento fue un éxito inmediato. Visceral, sublime, casi dolorosamente humano, dijeron los críticos.
fin, mi nombre brilló entre los grandes. Dickens, Wilde, Reeves. Las editoriales me buscaban. Los lectores querían más. Pero la pluma también. El precio llegó pronto. Escribir con la pluma negra no era como hacerlo con tinta. Porque la tinta era yo. Al principio, unas gotas bastaban, pero cada palabra devoraba algo más profundo. Cada historia que escribía me arrancaba pedazos. Me sentía vacío. Pero la pluma nunca se saciaba. Una noche dejé caer la última gota de mi sangre en la pluma. Temblaba. No sabía si por el frío o por el miedo. Algo en mí gritaba que parara. Tomé la pluma, la miré con odio y ella me devolvió la mirada. Esto debe acabar, susurré. Pero, ¿cómo destruir lo que ya es parte de ti? La dejé sobre la mesa, decidido a ignorarla. El silencio me oprimía. Un cosquilleo en los dedos, una ausencia imposible. Cerré los ojos. Más tinta, más palabras. No era una orden, era hambre. Desperté y la pluma ya estaba en mi mano. Al principio la adoraba. Era mi musa, mi salvación. Pero la fascinación se resquebrajó. Ahora, la pluma era mi carcelera. Intenté escribir sin ella. Tomé otra pluma, un trozo de carbón. Mis propias uñas se hacía falta. Pero las palabras eran sombras sin alma. Mi talento ya no era mío. Probé con otra pluma. Madera vieja, tinta barata. Nada. Escribí líneas vacías, letras muertas. Cada frase era una sombra. Cada historia, un cadáver sin esencia. La desesperación me consumió. Rasgaba el papel, arrancaba mi cabello. Al final, me rendí. La pluma negra temblaba sobre la mesa y yo temblaba con ella. Cuando la sostuve otra vez, el alivio me heló los huesos. «Eres mío», susurró la voz. Una risa fría, burlona, dentro de mi cabeza. Podía destruirla. Podía. Pero cuando la miré, vi el abismo. Y el abismo me estaba mirando a mí. En la penumbra de mi buhardilla me enfrenté a una verdad que no quería aceptar. Mi tinta ya no era suficiente. Mis dedos estaban vendados y magullados. Mis brazos llenos de cicatrices que no paraban de arder. Cada gota de sangre que ofrecía parecía fortalecer algo dentro de la pluma. Algo que no era humano. «Puedo detenerme», me dije en voz alta, como si pronunciando esas palabras pudiera liberarme de la idea. Me levanté de la silla y tomé la pluma, dispuesta a romperla.
La coloqué sobre la mesa y levanté una piedra que había traído del río aquella tarde, pensando que aplastarla sería sencillo. Pero mis manos comenzaron a temblar y una oleada de frío recorrió mi espalda. «Si me destruyes, todo se perderá», susurró la voz. Mi cuerpo se congeló, paralizado por un terror que no entendía. Cuando la piedra cayó al suelo, supe que había perdido. La pluma seguía allí, intacta, esperando. No era su prisionero, era su siervo. Aún no sabía hasta dónde llegaría para saciar la sed de la tinta carmesí. La primera vez que tomé la vida de otro ser humano, la pluma lo exigió con un susurro estridente. No fue una decisión racional, fue un instinto primitivo, una urgencia que me consumió por completo. Estaba escribiendo un nuevo relato cuando la sangre de mis dedos se agotó. El papel, manchado a medias, temblaba bajo la luz de una vela. La pluma se resistía, casi vibraba en mi mano, y su voz me perforó la mente. «Más tinta». Salí tambaleándome a las calles nocturnas, envuelto en un frenesí. La niebla londinense envolvía la ciudad como un sudario, y las sombras se alargaban grotescamente bajo el pálido resplandor de los faroles. Mi víctima fue un mendigo, un hombre que dormitaba bajo los arcos del puente Blackfriars. Sus ronquidos ahogados se mezclaban con el murmullo del río. Pensé que nadie lo extrañaría. Con manos temblorosas, levanté una piedra del suelo y la dejé caer con fuerza sobre su cabeza. El crujido sordo del cráneo rompiéndose resonó en mis oídos, pero no hubo tiempo para el remordimiento. La sangre brotó en un flujo tibio y abundante. Con un frasco que llevaba escondido en mi abrigo, recolecté lo que pude antes de que la vida abandonara su cuerpo. Sus ojos, abiertos en una expresión de sorpresa y terror, me miraron mientras escapaba hacia mi guardilla. De regreso, la pluma se deleitó con aquella tinta oscura y viscosa. Las palabras fluyeron como un torrente. Escribí Sombras hambrientas, un cuento que hablaba de almas condenadas que devoraban la carne de los vivos. Fue un éxito inmediato. Los críticos lo describieron como abrumadoramente visceral y excepcionalmente perturbador. Mientras tanto, yo me sentía cada vez más atrapado. La segunda vez fue más fácil. Elegí a una mujer joven, una prostituta que solía frecuentar las esquinas cercanas a mi edificio. Su risa vacía se desvaneció cuando la convencí de subir a mi habitación con promesas de comida y calor. Dentro, cerré la puerta con doble llave y saqué un cuchillo que había comprado esa misma tarde. Su grito fue breve, ahogado por el filo que cortó su garganta. La sangre brotó como una fuente, llenando mis frascos mientras su cuerpo se desplomaba en el suelo de madera. A medida que los crímenes se acumulaban, también lo hacían las palabras. Escribí novelas que se convirtieron en bestsellers, historias llenas de horrores que parecían demasiado reales porque lo eran. Pero cada obra me costaba más. La pluma demandaba no solo sangre, sino también sufrimiento. Comencé a prolongar la agonía de mis víctimas, creyendo que el dolor intenso produciría una tinta más rica, más potente. Una noche, mi pluma, impregnada de tantas almas, exigió algo más profundo. Tu obra maestra. Esa frase resonó como una sentencia.
tinta comenzó a absorber mi cordura mientras las sombras en mi habitación tomaban formas humanas. Los rostros de mis víctimas se proyectaban en las paredes, acusadores y desgarrados. Comencé a sentir sus manos en mis hombros, sus susurros en mi oído. El terror ya no era de ellos, era mío. Mis noches eran un desfile de gritos y lamentos. Guardaba los cuerpos bajo las tablas del suelo, envueltos en trapos que no lograban contener el olor. La paranoia se convirtió en mi compañera constante. Cada golpe en la puerta me hacía sobresaltar y cada rostro en la calle parecía observarme con sospecha. Pero no podía detenerme. La idea de caer nuevamente en la irrelevancia era un tormento peor que cualquier condena. Finalmente, la pluma exigió un sacrificio supremo. La tinta perfecta solo saldrá de quien comparte tu alma, murmuró con una claridad gélida que atravesó mi mente. Esas palabras resonaron como un veredicto inapelable. La pluma, más viva que nunca, parecía palpitar en mi mano. Su superficie negra ya no era lisa. Estaba cubierta de diminutas grietas rojas que brillaban como venas abiertas. Era una parte de mí. Comprendí su demanda con una claridad que me heló la sangre. No más mendigos ni prostitutas. La tinta perfecta debía provenir de algo puro, de un amor sin mancha, algo inmaculado. Y mi mente, como una traidora, se volvió de inmediato hacia Emily, mi hermana menor, mi único refugio en la tormenta. Ella, cuya risa iluminaba incluso la penumbra de mi buhardilla, se había convertido en el último sacrificio. La idea me horrorizaba y fascinaba a partes iguales. Pasé días intentando resistir, buscando alternativas. Pero cada vez que intentaba escribir sin su sacrificio, la pluma se negaba. Los rostros de mis víctimas se multiplicaban en las paredes, susurros transformados en gritos. La pluma me susurraba con una dulzura cruel. Ella te era eterno. La noche que Emily vino a mi buhardilla, la pluma parecía vibrar con anticipación. Preparé una cena sencilla, encontrando una normalidad que me pesaba como un yugo. Mi hermana reía, su risa clara como campanas, ajena al destino que se cernía sobre ella. Mi corazón oscilaba entre el amor y un odio inexplicable, una furia alimentada por la voz de la pluma que repetía con insistencia: «Ella te hará eterno». Se inclinó para servir más vino. Mi mano ya había decidido. El cuchillo, frío y letal, cortó sin piedad. La sangre brotó en un arco perfecto, salpicando la pluma que había colocado sobre la mesa. Un gemido ahogado escapó de sus labios mientras se desplomaba, sus ojos llenos de incredulidad y dolor grabándose para siempre en mi memoria. Mientras recolectaba su sangre, unas lágrimas silenciosas corrían por mi rostro, mezcladas con el líquido carmesí que ahora pertenecía a la pluma. En su último suspiro, supe que algo en mí también había muerto. Con la tinta de Emily, la pluma bailó sobre el papel. Las palabras fluyeron como si estuvieran vivas, un torrente de oscuridad y belleza que latía con una fuerza primigenia. Era mi obra maestra, mi legado. Cada página parecía respirar, pulsar, sus palabras cargadas de un horror sublime que ningún otro autor había osado plasmar. Cuando terminé, caí al suelo,
exhausto, pero eufórico. Había creado algo que cambiaría el mundo. Pero al abrir los ojos, algo estaba mal. Mi buhardilla estaba vacía, las paredes desnudas, no había rastro de los cuerpos ocultos bajo las tablas del suelo. El manuscrito había desaparecido, y la pluma también. Mi corazón se detuvo por un instante, seguido por un vacío que me consumió. Intenté buscar mi obra, pero era como si nunca hubiera existido. Esa noche desperté con un grito ahogado. En mi mano, la pluma había regresado, y esta vez su voz era más clara que nunca. Escribe. Traté de romperla, de destruirla, pero cada vez que lo hacía, volvía a aparecer, intacta, sobre mi escritorio. Intenté poner fin a mi vida para escapar de su yugo, pero despertaba una y otra vez, siempre en la misma bordilla, con la pluma entre mis dedos y el papel blanco frente a mí. Un día, mientras buscaba respuestas, encontré un nombre grabado en su base, tan diminuto que parecía oculto a propósito. H. Aston. El eco de ese nombre se mezcló con los susurros en mi cabeza. Descubrí que la pluma había pasado por manos de genios: Homero, Dante, Shakespeare. Todos ellos habían dejado su huella en la historia, pero a un costo insoportable. Ahora comprendo la verdad. La pluma nunca descansa. Se alimenta, se sacia y luego busca nuevas manos ansiosas por escribir, nuevas almas lo bastante desesperadas como para ignorar el precio. Mi historia no es un final, sino un eco, un aviso que se repite a lo largo del tiempo. Y ahora, mientras lees estas palabras, ¿no sientes un leve cosquilleo en tus dedos? Tal vez ya has sentido su llamada. Tal vez, sin saberlo, ya la has encontrado. O peor aún, quizá ella te ha encontrado a ti. Con el tiempo descubrí la verdad. Mi obra fue publicada, pero no con mi nombre. La crítica la aclamó como un milagro literario, un testamento del horror humano, pero el autor no existía. Era solo un susurro en los pasillos del tiempo, un eco de algo que nunca fue mío. Mi sacrificio no engendró mi gloria, sino la de una entidad mucho más antigua y voraz, una que no conoce el olvido ni la piedad. La pluma sigue escribiendo y pronto buscará otra mano desesperada, tal vez la tuya.